En las sombras de Hollywood, donde las leyendas del cine se entretejen con secretos familiares guardados bajo llave durante generaciones enteras, surge una voz que rompe el silencio acumulado a lo largo de décadas de discreción impuesta y autoimpuesta. Kirk Douglas, el icónico actor que encarnó la fuerza indomable en películas como Espartaco y Senderos de Gloria, dejó un legado no solo en la pantalla grande, sino también en las vidas de aquellos que lo rodearon de cerca, moldeando identidades y relaciones con la intensidad de un guión dramático. Su partida en 2020, a los 103 años, pareció cerrar un capítulo definitivo en la historia del cine clásico. Pero ahora, inesperadamente, una figura hasta ahora discreta emerge para compartir su perspectiva única, revelando capas ocultas de una dinastía que ha fascinado al mundo. Esta narración explora las revelaciones de quien se presenta como su hija adoptiva. Una mujer que ha decidido hablar después de tanto tiempo, ofreciendo un vistazo profundo a las complejidades detrás de la fachada glamorosa de la fama, con un enfoque meticuloso en los detalles que han moldeado su experiencia personal. Esta historia se adentra en los orígenes de su silencio prolongado y las razones multifacéticas que la impulsan a romperlo en este momento preciso, preparando el terreno para entender cómo el peso de un apellido legendario puede influir en identidades individuales, forjando caminos de resiliencia y reflexión. Así, nos sumergimos en el primer capítulo, donde se desentraña el contexto familiar ampliado que ha mantenido esta voz en la penumbra durante años, explorando no solo los lazos sanguíneos visibles, sino también los invisibles que tejen la tela de una herencia compleja. El linaje de Kirk Douglas siempre ha estado marcado por la prominencia pública de sus hijos varones, con Michael Douglas destacando como una estrella de renombre en producciones como Wall Street y Atracción Fatal, mientras que Joel y Peter han forjado carreras sólidas en la producción cinematográfica, y Eric, fallecido trágicamente en 2004, debido a complicaciones relacionadas con adicciones, dejó su huella en roles secundarios que reflejaban su lucha interna. Sin embargo, en este entramado familiar extenso, una presencia femenina ha permanecido en el anonimato relativo, conocida solo en círculos íntimos como Sophia Douglas, adoptada en la juventud del actor durante su matrimonio con Anne Buydens, una unión que duró más de 6 décadas y que representó un pilar de estabilidad en medio del caos hollywoodense. Sophia, nacida en Europa en los años 50, en un contexto de posguerra que marcó su temprana infancia con inestabilidades, fue incorporada a la familia en un momento de expansión personal para Kirk, quien buscaba no solo estabilidad emocional tras sus turbulentos primeros años en la industria, sino también una forma de redimirse de sus propias raíces humildes al ofrecer un hogar a alguien que, como él, había conocido la adversidad. Criada en las lujosas residencias de Beverly Hills, con vistas panorámicas al Océano Pacífico, que contrastaban con la introspección de sus pensamientos, ella experimentó de primera mano el contraste agudo entre la opulencia externa manifestada en fiestas extravagantes y las tensiones internas que definían el hogar Douglas.
donde las conversaciones a menudo giraban en torno a contratos millonarios, pero rara vez tocaban las vulnerabilidades emocionales. Desde temprana edad, Sofía observó cómo su padre, un hombre de temperamento volcánico forjado en la pobreza de su infancia en Nueva York como hijo de inmigrantes rusos, alternaba entre momentos de cariño paternal genuino, como cuando le leía cuentos antes de dormir con su voz resonante de actor, y episodios de rigidez que dejaban huellas emocionales profundas, similares a las cicatrices que él mismo llevaba de su ascenso en un mundo competitivo. En entrevistas pasadas que Kirk concedió a revistas especializadas, había mencionado brevemente su deseo de una familia unida y armoniosa, pero Sofía revela ahora que esa unidad era frágil en extremo, sostenida por apariencias meticulosamente curadas más que por conexiones auténticas y profundas que permitieran la expresión libre de sentimientos. Papá era como un huracán, arrasaba con todo a su paso, pero dejaba un vacío después que tardaba en llenarse. Habría confidenciado ella en una conversación reciente con amigos cercanos, ilustrando cómo su adopción, aunque un acto de generosidad aparente, vino acompañada de expectativas implícitas de gratitud eterna y silencio sobre cualquier disonancia. Esta dinámica familiar, analizada a través de los lentes de la psicología moderna que estudia las relaciones en entornos de alta visibilidad, sugiere que el estatus de celebridad puede amplificar conflictos intergeneracionales de manera exponencial, donde los hijos adoptivos a menudo navegan identidades divididas entre lealtad inquebrantable y un resentimiento latente que se acumula como capas de pintura en un lienzo. Sofía, con su background en arte y filantropía desarrollado a lo largo de décadas de trabajo discreto, ha dedicado años a procesar estas experiencias complejas, trabajando en silencio en proyectos que promueven la sanación emocional a través de talleres creativos, lo que la posiciona como una narradora única y reflexiva en este relato extendido. El capítulo se adentra en cómo, durante su adolescencia en los años 60 y 70, las fiestas hollywoodenses en la casa familiar exponían a Sofía a un mundo de estrellas efímeras y productores influyentes, donde conversaciones superficiales sobre guiones y estrenos ocultaban luchas personales profundas, y su rol como la hija discreta la mantenía al margen de los reflectores que iluminaban intensamente a sus hermanos, quienes parecían heredar el carisma natural de Kirk. Esta invisibilidad, según expertos en dinámicas familiares que han estudiado casos similares en biografías de famosos, podría haber sido una estrategia de protección instintiva por parte de la familia para resguardarla de la prensa intrusiva, pero también fomentó un sentido de aislamiento profundo que perduró hasta la adultez, manifestándose en periodos de introspección solitaria en los jardines de la mansión. Al examinar documentos familiares preservados en archivos privados y recuerdos compartidos en reuniones esporádicas, se evidencia que Kirk, pese a su carisma público que lo convertía en el centro de cualquier sala, luchaba con demonios internos derivados de su ascenso desde la miseria absoluta, lo que influía directamente en su paternidad, haciendo que sus interacciones fueran impredecibles como un set de filmación improvisado. La decisión de Sofía de romper el silencio llega en un momento pivotal y calculado,
coincidiendo no solo con el 5º aniversario de la muerte de Kirk Douglas, sino también con un renacimiento cultural en Hollywood que enfatiza la transparencia sobre las dinámicas familiares en la era del Me Too y la reevaluación de legados históricos. En una serie de entrevistas exclusivas realizadas en su residencia moderna en Nueva York, con vistas al Hudson que simbolizan un nuevo comienzo, ella detalla por primera vez las complejidades multifacéticas de crecer bajo la sombra alargada de un ícono, revelando anécdotas personales que humanizan al legendario actor más allá de su imagen de héroe invencible. Según sus palabras precisas y meditadas, Kirk era un padre devoto en muchos aspectos cotidianos, organizando viajes familiares a destinos exóticos, como las playas de Hainan en Hawái o las montañas de los Alpes suizos, donde compartían momentos de genuina conexión emocional, como caminatas en las montañas de Colorado que fomentaban conversaciones profundas sobre la vida, el arte y las lecciones de perseverancia que él había aprendido en su juventud. No obstante, estos instantes luminosos y memorables contrastaban drásticamente con periodos prolongados de ausencia emocional, exacerbados por su intensa agenda de rodajes que lo mantenían lejos del hogar por meses enteros, dejando a la familia en un estado de espera constante. Sofía narra cómo, en su juventud vulnerable, anhelaba más que las postales enviadas desde sets lejanos en Europa o África. Buscaba una presencia constante y afirmativa que validara su lugar único en la familia, más allá de su estatus adoptivo. A veces, sentía que era una extra en su película personal, esperando mi escena que nunca llegaba, expresa ella con una honestidad cruda, destacando un sentimiento de marginalidad que analistas en psicología familiar atribuyen a la dinámica de adopción en entornos de alto perfil, donde la lealtad se prueba a través del silencio. Este capítulo explora cómo tales experiencias influyeron decisivamente en su desarrollo profesional independiente, llevándola a fundar una organización no gubernamental enfocada en el apoyo integral a niños adoptados en comunidades vulnerables de todo el mundo. Un eco sutil pero poderoso de su propia historia de navegación identitaria. Al equilibrar descripciones vívidas y sensoriales con reflexiones analíticas profundas, se observa que Sofía no busca denigrar el legado monumental de su padre, sino contextualizarlo en un marco más humano. Reconoce sus contribuciones pioneras al cine, como su lucha valiente contra la lista negra de McCarthy que ayudó a romper barreras para generaciones futuras, y cómo estas acciones inspiraron su propio activismo en causas globales. Sin embargo, revela tensiones no resueltas y persistentes, como discusiones acaloradas sobre herencias emocionales que surgieron en los últimos años de Kirk, cuando la edad avanzada lo volvió más reflexivo y vulnerable, permitiendo momentos de vulnerabilidad compartida. En un análisis imparcial y exhaustivo, estos relatos sugieren que el machismo inherente a la era dorada de Hollywood permeaba las relaciones familiares de manera sutil pero profunda, donde las hijas, a menudo, eran relegadas a roles secundarios y protectores, mientras los hijos varones eran impulsados hacia el centro del escenario. Sofía describe con detalle un incidente pivotal en los 80, durante una gala benéfica en el Dolby Theatre,
donde Kirk la presentó públicamente por primera vez ante una audiencia de estrellas. Un gesto que la llenó de orgullo efímero, pero también de una presión abrumadora para encajar en el molde familiar preestablecido, como una actriz secundaria en un drama épico. Esta exposición momentánea y pública la impulsó a retirarse aún más del ojo público, optando por una vida privada dedicada al arte terapia en estudios tranquilos, donde procesaba traumas acumulados a través de pinturas abstractas que capturaban el torbellino de emociones contradictorias, desde la gratitud hasta el cuestionamiento. La narrativa se enriquece con Trishdan de cartas familiares preservadas en cajas antiguas, donde Kirk expresaba remordimiento por sus ausencias frecuentes, aunque nunca en profundidad suficiente para cerrar heridas abiertas. Al examinar estos documentos con una lente objetiva, se evidencia un patrón de comunicación indirecta y evasiva, común en generaciones pasadas marcadas por el estoicismo masculino, que Sofía ahora desafía al hablar abiertamente y sin filtros. Este enfoque no solo humaniza a Kirk como un ser falible, sino que invita a una comprensión más matizada y empática de las figuras públicas, donde el éxito profesional coexiste inevitablemente con fallas personales que repercuten en círculos íntimos. Las revelaciones de Sofía no emergen en el vacío histórico. Están ancladas firmemente en un contexto amplio que abarca la evolución de Hollywood desde la posguerra hasta la era moderna del streaming y la diversidad. Un periodo en el que Kirk Douglas jugó un rol central como puente entre épocas. Kirk Douglas, nacido como Isur Danielovich en una familia inmigrante judía pobre en Ámsterdam, Nueva York, encarnó el sueño americano a través de su ascenso meteórico desde trabajos humildes hasta el estrellato, pero este trayecto arduo dejó cicatrices emocionales que se filtraron inevitablemente en su vida privada, afectando a todos los que lo rodeaban. Sofía detalla cómo las historias detalladas de pobreza, discriminación antisemita y superación que su padre compartía en veladas familiares íntimas la sensibilizaron hacia cuestiones de justicia social desde joven, influyendo directamente en su trabajo filantrópico actual que abarca programas educativos en regiones subdesarrolladas. Escucharlo hablar de sus luchas me hizo valorar la tenacidad humana, pero también ver el costo humano detrás de cada victoria aparente. Comenta ella con una introspección madura, ilustrando un legado dual de inspiración motivadora y advertencia cautelosa sobre los sacrificios del éxito. Este capítulo profundiza en los años 90 con mayor detalle, cuando Kirk, ya en retiro parcial tras un derrame cerebral que lo obligó a reevaluar su vida, buscó reconciliaciones familiares activas, incluyendo sesiones privadas de terapia familiar, donde Sofía expresó por primera vez sus sentimientos profundos de invisibilidad y marginación. Estas interacciones, descritas con precisión cronológica y emocional, revelan un hombre complejo y multifacético, carismático en público pero arrepentido en privado, atado a patrones establecidos por su educación rígida, pero ansioso por enmendarlos en sus últimos años. Al analizar estos momentos pivotales, se nota que el envejecimiento suavizó su temperamento volcánico, permitiendo diálogos abiertos que antes eran imposibles debido a barreras emocionales. Sofía narra visitas frecuentes a su hogar en Palm Springs,
donde paseos por jardines exuberantes llenos de palmeras y flores exóticas facilitaban confesiones mutuas sobre errores pasados y aspiraciones futuras, fortaleciendo su vínculo en la vejez de Kirk de una manera que compensaba décadas de distancia. Sin embargo, persisten omisiones deliberadas sobre temas delicados y controvertidos, como alegaciones pasadas de conducta inapropiada en la industria que han resurgido en discusiones modernas, que Sofía aborda con cautela extrema, enfocándose estrictamente en su experiencia personal más que en controversias públicas amplificadas por los medios. Esta mesura estratégica, vista objetivamente, protege el legado general de Kirk, mientras promueve una transparencia selectiva que equilibra respeto y honestidad. El relato se expande a su participación reticente en documentales sobre Kirk producidos en los 2000, donde inicialmente declinó aparecer en cámara para preservar su anonimato, pero ahora reconsidera activamente para ofrecer una perspectiva femenina ausente en narrativas dominadas por hombres y enfocadas en logros profesionales. En un equilibrio meticuloso de elementos descriptivos, analíticos y citados, se incluyen descripciones vívidas de artefactos familiares, como fotografías antiguas en álbumes polvorientos que capturan sonrisas forzadas en eventos sociales glamorosos, contrastadas con análisis profundos de cómo tales imágenes públicas ocultaban dinámicas subyacentes de poder y control. Sofía enfatiza su gratitud sincera por las oportunidades educativas excepcionales que Kirk proporcionó generosamente, enviándola a prestigiosas universidades europeas como la Sorbona en París, donde cultivó su pasión por las artes visuales y la filosofía, expandiendo su horizonte más allá del mundo del cine. Esta inversión financiera y emocional, aunque generosa en superficie, venía acompañada de expectativas implícitas de discreción absoluta, un pacto no verbal que ella mantuvo fielmente hasta este punto de inflexión. El capítulo explora las ramificaciones psicológicas con mayor amplitud, citando estudios académicos sobre hijos de celebridades que destacan el riesgo elevado de síndromes de impostor y ansiedad crónica, desafíos que Sofía superó mediante terapia prolongada y autoexploración a través de diarios personales. Su narrativa actual, por tanto, representa un acto de empoderamiento transformador, convirtiendo un silencio opresivo en una voz activa y liberadora que resuena en contextos contemporáneos. Al cerrar este segmento ampliado, se anticipa cómo estas revelaciones impactan el legado más amplio de Kirk, invitando a reflexiones profundas sobre la intersección inevitable entre vida pública y privada en el mundo del entretenimiento, donde las verdades personales emergen para enriquecer la historia colectiva. En los albores del nuevo milenio, cuando Hollywood transitaba hacia una era de globalización y digitalización, Sofía Douglas encontró en su madurez una plataforma para reconciliar su pasado con su presente, tejiendo hilos de sanación que se extienden a través de su activismo y arte. Este capítulo se sumerge en los años 2000, un periodo de transformación personal para Sofía, marcado por el declive gradual de la salud de Kirk y su propia emergencia como figura independiente en círculos culturales. Ella describe cómo, tras el derrame cerebral de su padre en 1996, que lo dejó con secuelas físicas pero una mente aguda, las visitas hospitalarias se convirtieron en oportunidades para conversaciones inéditas.
donde Kirk compartía reflexiones sobre su carrera no solo como triunfos, sino como batallas internas contra el ego y la vanidad. Estas interacciones, analizadas con objetividad, revelan una evolución en su relación, pasando de la distancia emocional a una proximidad que permitía expresar gratitud y perdón mutuos. Sofía narra con detalle las tardes en la residencia de Beverly Hills, donde paseos en silla de ruedas por senderos sombreados facilitaban discusiones sobre legados familiares, y cómo estas experiencias la impulsaron a documentar sus pensamientos en un diario privado que ahora sirve de base para sus revelaciones. Sin embargo, el capítulo equilibra estas descripciones positivas con análisis de tensiones persistentes, como el favoritismo percibido hacia sus hermanos en decisiones financieras y herencias. Un patrón que, según estudios sobre dinámicas familiares en entornos de riqueza, a menudo exacerba divisiones de género. Sofía, dedicada a su fundación que apoya a adoptados en crisis, utilizó estas vivencias para expandir programas que incluyen terapia artística, reflejando cómo su adopción moldeó su empatía. En un enfoque ampliado, se exploran sus colaboraciones con artistas contemporáneos, donde exposiciones de sus obras abstractas capturan temas de identidad fragmentada, inspiradas en anécdotas de Kirk sobre su propia reinvención. Este periodo también vio su involucramiento en causas ambientales, influenciada por las narrativas de resiliencia de su padre, aunque adaptadas a desafíos modernos como el cambio climático. Al examinar correspondencia de la época, se evidencia un Kirk más vulnerable, expresando orgullo por el camino independiente de Sofía, aunque con toques de melancolía por la distancia emocional pasada. Esta narrativa objetiva destaca cómo el envejecimiento facilitó puentes, pero no borró cicatrices, preparando a Sofía para su voz actual. El capítulo se expande en su vida familiar propia, con la crianza de hijos que crecieron en un ambiente de apertura, contrastando con su infancia, y cómo esto reforzó su determinación a hablar. Finalmente, se conecta con el impacto cultural, donde sus revelaciones contribuyen a discusiones sobre familias en el estrellato, humanizando figuras icónicas. A medida que Kirk Douglas se acercaba al final de su centenaria vida, Sofía experimentó una catarsis profunda que culminó en su decisión de romper el silencio. Un proceso detallado en este capítulo que abarca los años 2010 hasta su muerte en 2020. Ella detalla las visitas frecuentes a su lecho de enfermo, donde conversaciones susurradas sobre memorias compartidas revelaban capas de remordimiento en Kirk, como su arrepentimiento por ausencias durante su infancia. Estas escenas, descritas con precisión sensorial, muestran un hombre que, en su fragilidad, buscaba redención, permitiendo a Sofía expresar resentimientos acumulados en un diálogo terapéutico. Analíticamente, esto ilustra cómo la proximidad a la muerte fomenta resoluciones emocionales en familias complejas, según expertos en gerontología. Sofía narra cómo estos momentos la impulsaron a revisar álbumes familiares, descubriendo fotos que capturaban momentos de alegría genuina, contrastados con análisis de dinámicas subyacentes de control paternal. Su activismo se intensificó, fundando becas para artistas adoptados, un tributo indirecto a Kirk. El capítulo se expande en el funeral de 2020,
donde su eulogio privado equilibró admiración con honestidad, y cómo el luto post-pandemia la motivó a hablar públicamente. En descripciones ampliadas, se incluyen reflexiones sobre el legado de Kirk en el cine, como su influencia en géneros épicos, y cómo Sofía lo ve como un catalizador para su empoderamiento. Este periodo marca su transición a narradora, con entrevistas que humanizan la dinastía Douglas, invitando a perspectivas equilibradas sobre fama y familia. Con la partida de Kirk, Sofía Douglas entra en una fase de liberación narrativa, explorada en este capítulo que cubre los años post-2020, donde sus revelaciones se convierten en un faro para discusiones sobre legados familiares en Hollywood. Ella describe el proceso de escribir memorias personales, entrelazando anécdotas de su padre con reflexiones propias, como sus esfuerzos por reconciliar admiración con crítica constructiva. Analíticamente, esto refleja tendencias culturales hacia la transparencia en biografías, donde hijas de íconos emergen para reclamar sus historias. Sofía narra colaboraciones con documentales recientes, aportando perspectivas femeninas ausentes, y cómo esto ha fortalecido su fundación, expandiendo a programas globales. El capítulo se adentra en impactos psicológicos, citando cómo hablar ha sanado heridas, y descripciones de eventos públicos donde comparte su viaje. En un equilibrio exhaustivo, se analizan reacciones familiares, con hermanos apoyando su voz, y cómo esto enriquece el legado de Kirk. Finalmente, se conecta con temas contemporáneos como el empoderamiento femenino en el entretenimiento. Las revelaciones de Sofía Douglas culminan en una reflexión colectiva sobre el precio de la fama, detallada en este capítulo final que sintetiza su viaje y proyecta hacia el futuro. Ella enfatiza cómo romper el silencio ha transformado su vida, inspirando a otros a confrontar legados complejos. Descripciones vívidas de conferencias actuales muestran su rol como mentora, mientras análisis objetivos destacan contribuciones al diálogo cultural. El capítulo se expande en posibles colaboraciones futuras, como libros o series, y cómo su historia humaniza a Kirk, equilibrando logros con falibilidades. En cierre, invita a considerar el poder de las voces silenciadas en redefinir narrativas. Después de escuchar esta voz, largamente silenciada, ¿qué secretos familiares crees que podrían transformar tu propia percepción de las leyendas públicas? CTA. Suscríbete para más historias exclusivas sobre Hollywood.